¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les va? ¿Qué tal se escucha el audio? Ustedes me dicen aquí, ¿no? Me van ayudando. Vamos abriendo nuestras Biblias. Hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 5. Al final de Gálatas les voy a hacer un examen. Y les voy a decir, ¿por qué no lo hizo tal persona? ¿Por qué no lo hizo tal persona? Voy a publicar un examen de Gálatas al final de Gálatas. Ah, ya se asustaron. ¿Cuántos van a hacer el examen de Gálatas? Ya nada más nos quedan dos capitulitos, el de hoy y el que sigue, y ya acabamos Gálatas. Les voy a pasar el examen y les voy a pedir que en el examen me pongan su nombre. Examen de Gálatas, con preguntas del libro, del estudio de este libro. Eh, yo creo que sí pueden, solamente tiene 6 capítulos, ¿ok? Bueno, entonces cuando lo tengamos listo, les compartimos el examen y les pido por favor que me escriban su nombre. Lo vamos a hacer digital, a ver si lo hago en un formulario, de esos formularios que de opción múltiple, o tal vez hacemos preguntas preguntas abiertas. Y te compartimos tu calificación. No te preocupes, no le decimos a nadie, ¿sí? Am, Me preguntan sobre el significado de un sueño. ¿Qué significa que vuelas adentro de un pozo negro y después al final se puso un sol? Necesitaría saber un poco más detalles. ¿Se oscureció el sol o iluminó el sol? Creo que con esa descripción no tengo suficientes detalles. Bueno, al final, lo podemos dejar para el final. Gálatas capítulo 5, abre tu Biblia. ¿Sí? ¿Listos y listas todos? ¿Ya tienen su Biblia abierta? En el nombre de Jesús vamos a empezar. Dice la palabra: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los calvinistas, los apóstatas dicen, el yugo de esclavitud es el legalismo. Ese no es un término bíblico, eso no es algo que enseñe la palabra de Dios, es un término que ellos inventaron. Y los calvinistas y los apóstatas creen que el yugo de esclavitud es que sí pueden tomar cerveza, que sí pueden ir al cine a ver cosas feas, que sí pueden vestir ropa provocativa. La Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. Y ellos creen que el yugo de esclavitud significa que tienes libertad para pecar, para ver películas de terror, para decir groserías, algunos creen muy extremistas hasta fornicar, pero no es verdad. El yugo de esclavitud del cual Jesús nos hizo libres es la ley de Moisés. Son los 613 mandamientos. Es la circuncisión, es guardar el sábado, es guardar las fiestas judías, es guardar toda la ley ritual de Moisés, la ley ritual de la mujer en su periodo, la menstruación, la ley ritual cuando se tocaba un muerto, la ley ritual cuando eras impuro por tocar un animal muerto por ahí en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Los sacrificios que estabas obligado a llevar al templo. Por ejemplo, una mamá después que tenía un hijo tenía que purificarse, o una niña tenía que purificarse, tenía que llevar sacrificios, tenía que guardar ciertas ordenanzas y ritos de la ley. Esa es la libertad a la cual se refiere Gálatas capítulo 5, verso 1. Y realmente he conocido a muchos indoctos e inconstantes, incluso pastores torcidos, que le dicen a la gente que este verso, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, según ellos se refiere a la permisividad, la libertad de la gracia, según ellos, para poder tatuarse, para poder ver series horribles de Netflix, ese tipo de cosas, y eso no es verdad. La libertad con la cual nos hizo Cristo libres del yugo de esclavitud se refiere a la ley. La ley de Moisés, que era una carga muy pesada, que dice Pablo a Pedro, ni siquiera ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. ¿Cómo obligas a los gentiles a judaizar? Es precisamente ese yugo del que está hablando Gálatas capítulo 5, verso 1, del cual Cristo nos hizo libres. La iglesia no guardamos el sábado, ese yugo no lo llevamos nosotros, y precisamente a eso se refiere. Esa es la libertad con la que Cristo nos hizo libres.
Eh, Libertad no es igual a libertinaje. Así que la sana doctrina aclara bien este punto para que tú lo comprendas. Y yo te hago una pregunta. Si alguien te pregunta el significado de Gálatas capítulo 5 verso 1, ¿tú lo sabrías explicar a otra persona? ¿Tú sabías decirle a ciencia cierta el significado de este verso que leímos? Me gustaría que en este programa estuviéramos teniendo mucha participación para poder saber realmente quién ya ha comprendido, porque hemos llevado el estudio de este libro, ya llevamos, hoy sería el quinto capítulo, ya el contexto ya lo hemos repasado varias veces, no estamos bajo la ley de Moisés. Cuando Jesús murió en la cruz, nos introdujo un nuevo pacto con mejores promesas. Todos los mandamientos de la ley de Moisés no están sobre nosotros. Ya lo hemos estado estudiando. Entonces ya para este punto tú debes de ya comprenderlo. Te vuelvo a hacer la pregunta para ver aquí las respuestas en el chat. ¿Tú ya podrías explicarle a alguien lo que significa Gálatas capítulo 5 verso 1? Ahorita voy a estar revisando. Dice el verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Quiere decir que si una persona se hace judaizante, se circuncida, dice que que si comes cerdo no te salvas, guarda el sábado según él o según ella, guarda Sukkot, guarda Rosh Hashanah, guarda Pesach, guarda Pentecostés, y empieza a guardar todas las fiestas y hace todos los ritos judaizantes de esas fiestas, ¿le aprovechará Cristo? Es decir, ¿estará en la salvación en Jesucristo? No, no le aprovechará. Dice el verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiere decir que si tú te haces judaizante y tú quieres obligar a todos a que guarden el sábado, como los sabatistas, como estos la secta de los adventistas, que no son salvos, si se mueren van al infierno, porque son predicadores de herejías, ellos al momento de decir, estás obligado a guardar el sábado, eso hace que tengas que guardar toda la ley. Estamos hablando de la ley ritual, no la ley moral. La ley moral está implícita en la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, más no así la ley ritual. De Cristo os desligasteis. ¿Qué significa desligarse? Díganme, ¿qué significa desligarse de algo? Voy a ver si me pueden decir aquí definiciones en el chat. Te digo que hoy es un día donde te voy a pedir mucho tu participación. Voy a leer el Strong, esperando en lo que tú me pones tu definición de desligarse. La palabra de Dios es un libro que se tiene que meditar, leer despacito. Aquí ya me están poniendo algunas definiciones de desligarse. Voy a esperar a ver algunas otras más definiciones. A ver, apartarse, separarse, desprenderse. Muy bien. Muy bien, muy bien. Desligarse es catargeo. Perdón. Catargeo. Esto es en griego koiné. Significa inutilizar, invalidar, abolir, acabar, dejar, deshacer, destruir, perecer, quitar, suprimir. Todo eso. Entonces, cuando la Biblia dice de Cristo os desligasteis, bien pudiera haberse escrito la Biblia de otra manera. De Cristo se quitasteis. O sea, te separasteis de Cristo. Los que intentan ser justificados por la ley. ¿Y alguien desligado de Cristo es salvo? A ver, contesten esa pregunta. ¿Alguien catargeo de Cristo es salvo? Por supuesto que no. Para ser salvo tienes que estar ligado a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Juan capítulo 15, verso 6, reprendo todo diablo que nos quiere estorbar en nombre de Jesús. Juan 15, 6 nos enseña que el que se catargeo de Cristo se seca, los cortan, los arrojan al fuego y arden. Entonces, la palabra desligarse en el griego koiné sí tiene que ver con perder la salvación. Qué fuerte. De Cristo, lo voy a volver a leer. Catargeo, de Cristo os desligasteis. Porque catargeo también significa perecer. Y los salvos no perecen. Los catargeos sí perecen.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mira cuán fuerte es esto. Y hoy en día están aflorando muchos esos movimientos judaizantes, pseudomesiánicos, que te obligan a guardar la ley de Moisés, que te obligan al hombre a llevar kipa, cuando la Biblia dice que el hombre cuando ore o profetice no se cubra la cabeza. Y qué triste, porque este verso se les va a aplicar. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Intentan abrazar un pacto que ya no está vigente. Un pacto que fue abolido en la cruz, de acuerdo a Efesios capítulo 2. Ya lo hemos leído varias veces. Y creo que vamos a volverlo a leer. Efesios capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice la palabra aboliendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, quedó abolida esa ley, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y Hebreos también nos lo ratifica. Dice, quita lo primero para establecer este último, y queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, muchos dicen, Jesús no vino a abrogar. Sí, Jesús dijo, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Pero una vez cumplido, sí quedó abrogado en la cruz. Lo enseñan muchos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿existe el peligro y el riesgo de catargeo de Jesús, de quedar desligado, separado eternamente de Él una vez que se estuvo ligado a Cristo? Claro que sí. Y hay muchas formas de quedar catargeo. Una de ellas es querer ser justificado por las obras de la ley. Es decir, pensar, la cruz no fue suficiente, voy a guardar el sábado. La cruz no fue suficiente, me voy a circuncidar. Pensar eso en tu corazón, la cruz no fue suficiente, tengo que guardar las fiestas. Igual que los Gálatas, y ese fue su pecado, eso fue la piedra con la que tropezaron. ¿Es posible quedar catargeo? Sí es posible. ¿Ser borrado libre de la vida? Sí es posible. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué otra forma puede ser desligado de Cristo? Hay muchas. Pornografía, decir groserías, fornicar, adulterar, brujería. Hay pecados de muerte por los cuales no se puede orar, y son pecados por los cuales te borran de la vida instantáneamente. Jesús dijo que es, por ejemplo, hablando de enojarse con el hermano, que si tú te enojas con tu hermano eres culpable de juicio, pero si tú le dices necio a tu hermano eres culpable ante el concilio, pero si tú le dices fatuo, quedas expuesto al fuego del infierno. Si te enojas con él pero lo perdonas, pues no pierdes la salvación, pero Dios te puede disciplinar. Pero si te enojas con él y le dices necio, le dices una ofensa que no necesariamente es una grosería, pero es alguna ofensa, dice que te llega una disciplina mayor, eres culpable ante el concilio. Pero si le dices fatuo, que ya es una grosería, dice quedas expuesto al fuego del infierno. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña que hay varias maneras de desligarte de Cristo. Eso sí es posible. Ya hemos explicado que en el pasaje cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que todos y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar y el Padre que me la dio es mayor que todos. Es verdad, arrebatar tiene que ver con sacar desde fuera con violencia, ¿sí? Algo externo que intenta separarte de Jesús, eso no puede suceder. Pero si tú voluntariamente te separas de Cristo, empezando a desobedecer y negar la fe, pues serías desligado. Y esto es un riesgo que existe, es un peligro real. Y los predicadores de Jesús tenemos que advertir al pueblo que sí puedes desligarte de Cristo. Deja de orar y deja de leer la Biblia, te desligas de Cristo, catargeo. El fuego del don de Dios que está en ti se empieza a apagar hasta que se te apaga la lámpara completamente. Y si Jesús viene y tu lámpara está apagada y no tienes aceite, te dejan. Y tú puedes sentir en tu interior cómo el fuego se empieza a apagar, cómo esa hambre de Dios se empieza a apagar. Y yo te tengo que predicar esto para que el temor de Dios surja en ti y que tú digas, Dios me libre, que nunca me suceda eso. Cuida tu salvación con temor y temblor. Es tu responsabilidad que permanezcas ligado a Jesús. Él te va a dar la gracia, el poder, pero Él no va a obligar a que lo ames.